Hora 25. Pepa Bueno. Están escuchando el villancico que cantaron muchos españoles el 14 de diciembre del año 88, 1988, hace 32 años ya. Ese día el país se paró para protestar contra la política económica del gobierno socialista. El detonante fue el plan de empleo juvenil que introducía contratos temporales para jóvenes, pero el país había vivido una transición económica difícil. Al más de 1,5 millones de jóvenes en paro había que sumar el coste de la reconversión industrial y la progresiva distancia entre el PSOE y UGT. La Central Socialista convocó con comisiones obreras la huelga. Que la huelga podía ser un éxito era una opción, pero el gobierno y todo el país entendió que la huelga iba en serio cuando pasó esto. Por su parte, la dirección de Radio Televisión Española, ante la falta de acuerdo con el Comité Intercentros sobre los servicios mínimos, ha decidido emitir mañana, día 14, la programación anunciada, a excepción, si es el caso, de los programas en directo que tendrán una emisión alternativa. No se emitirá publicidad, ya que no se considera como un servicio mínimo esencial. Y en cuanto a los informes... La señal pierde primero el sonido y después la imagen y se va a negro y luego aparece una carta de ajuste y ahora les contamos lo que se montó a continuación de ese momento que es histórico para la Radio Televisión Española y histórico para la historia de los sindicatos y de las huelgas en nuestro país. Jaime Martínez, buenas noches. Muy buenas. Jaime Martínez es compañero de Televisión Española, ha dedicado mucho tiempo a la acción sindical dentro de Comisiones Obreras, fue secretario general de la sección sindical de comisiones en Radio Televisión Española y esta tarde ha presentado en Madrid su libro, lo tengo aquí y lo he dejado un poquito apartado, El corte en Radio Televisión Española, así arrancó la huelga general 14 de 1988, porque tú estabas ahí. Estaba en el medio, estaba en el comité de huelga, era el secretario de la sección sindical, así que estuve dirigiendo aquello, no solo con otros compañeros, pero estaba allí en el medio, en mitad del ajo. El libro no es solo su memoria, que él la tiene y que la tienen otros compañeros de Radio Televisión Española. El libro también ha investigado, ha buscado protagonistas a todos los lados de aquel acontecimiento, ¿no? En el gobierno, por supuesto mucho en Radio Televisión Española, y aclara algunas cosas que nunca estuvieron claras, ¿no? Nos están escuchando oyentes jóvenes de la SER. ¿Qué significaba, Jaime, que en aquella tele única, todavía no había televisiones privadas, con 20 millones de espectadores, se fuera a negro la pantalla en el comienzo de una huelga general, la primera gran huelga general contra el gobierno socialista? ¿Qué significaba aquello? Yo creo que menos de lo que la gente o alguna gente se piensa. Alfonso Guerra en sus memorias dice que el 80% de la huelga general se debió al golpe de Televisión Española. Pero eso no es así. La huelga estaba asumida y muy trabajada por millones de trabajadores antes. Estuvimos un mes todos los sindicatos trabajando, haciendo reuniones y manifestaciones y los trabajadores lo tenían asumido. Y la prueba es que los trabajadores de prensa, que siempre adelantan en estos casos 24 horas la huelga, de los 100, no salió ningún periódico nacional el día 14, ninguno, ni los deportivos, y de los 120 periódicos que había en España, casi 100 no salieron. Y todos esos miles de trabajadores, de periodistas y de trabajadores de los talleres no vieron el corte. Ya, pero hubo corte. Hubo corte. Hubo corte. Y yo creo que el corte fue como... Esto va en serio. Esto va en serio. Fue como abrir la puerta de la huelga general, pero el clavo Pepa de la huelga general estaba metido en la madera hasta la cabeza. Pero cuéntanos cómo fue el corte, porque tú haces una tarea de investigación. Nunca los sindicatos recomendaron a los técnicos que estaban en el control
que no tocaran nada, que quien quisiera hacer la huelga se pusiera de pie, pero no tocaran la mesa, por ejemplo, para que no pudieran acusarlos de sabotaje. Y tú tuviste muchas dudas y averiguas en el libro cómo fue aquello. Y tocaron todo. Lo tocaron todo. Tocaron todo, porque yo estuve machacando en informativos, en la continuidad de Torre España, nos levantamos y nos vamos, nos levantamos y nos vamos, no tocamos nada, pero nosotros mismos habíamos hecho tanta presión, que al final los trabajadores, sobre todo en Torre España, el de sonido, con la cuenta atrás de 400 personas al lado del estudio, prácticamente gritando 10, 9, 8, eso fue una presión insoportable. Y el compañero de sonido que cortó la mesa de sonido del telediario, pues digamos que era uno de los compañeros más dulces que había, que no era de los reivindicativos, pero vio en la pantalla programación normal, sin publicidad, programación normal, y a mí me dijo, programación normal, me dijo días después, fuera. Y bajó y tocó el mute, no bajó la regleta, pinchó el mute. Y a continuación... El vídeo se acaba. El vídeo tarda 11 segundos en acabarse, porque el que estaba en el mezclador de imagen, que ese sí era una afiliada a comisiones y era muy veterano, ese había oído por los ayudantes de realización que el vídeo iba a terminar y lo dejó terminar, que era nuestra consigna. Y se fue a negro. Y se fue a negro, pero a la vez pinchó una tecla, Fade to Black, que bloquea completamente el mezclador y ya no entra ninguna imagen. Y los de Navacerrada en ese momento pincharon, conmutaron y metieron la carta de ajuste, que se vio solo en el ámbito de Navacerrada. Sí, dice Jaime que bueno, en fin, que con la mirada, con el paso del tiempo, se agranda lo que aquello significó, pero cuentas en el libro cómo le ofrecían a la Guardia Civil, que estaba allí vigilando el repetidor de Navacerrada, sus superiores le ofrecían refuerzos, y los guardias civiles que estaban allí decían, pero si aquí no pasa nada, solo están en huelga, ¿no? No me mandes refuerzos, que aquí no pasa nada. Al frente de Televisión Española, de Radio Televisión Española, estaba Pilar Miró, a la que tú defines como áspera de trato, desagradable a veces, incluso muy desagradable, tierna, simpática, pero seca para algunos, híspida, nazi para otros. No boicoteó la huelga, Pilar Miró. No, y retiro lo de nazi, ahí me pasé completamente. Si hago otra edición quito esa palabra, porque eso no... Pilar Miró respetó el derecho de huelga. Esa fue una de las suertes que tuvimos. Podían haber grabado el telediario y nos hubieran hecho mucho más difícil aquello. Y no lo grabaron. No lo quisieron grabar porque les parecía, y es verdad, un contrario grabar un programa informativo de actualidad para luego emitirlo unos minutos después. Son las 9:16 de la noche. Decía que en el libro se ha preocupado Jaime no solo de contar desde su punto de vista, desde la memoria de los compañeros que viven todavía, cómo fue aquello, aclarar esos puntos oscuros, quién toca, quién no toca la regleta, el mute, quién toca la mesa y quién no la toca, sino también cómo se vivió en el gobierno. No fue fácil para el gobierno, significó el divorcio con UGT, significó la primera gran huelga que triunfaba. Rosa Conde, buenas noches. Hola, buenas noches, Pepa. Rosa Conde era la ministra portavoz del Gobierno durante esa huelga. ¿Ustedes confiaban en que la huelga no tuviera el seguimiento que tuvo, me imagino? No, nosotros sabíamos que la huelga iba a ser una huelga muy importante. De hecho, llevábamos meses debatiendo, discutiendo, viendo los problemas, entendiendo lo que estaba pasando en ese momento en la sociedad española, no solo la diferencia entre la Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista, sino que habían pasado muchos años desde las grandes expectativas del gobierno en el año 82. El gobierno tiene que empezar a tomar decisiones, a actuar. Bueno, ahora sería muy difícil entrar en todos los momentos. Sabíamos que iba a ser difícil, pero en lo que yo más coincido con Jaime, y he hablado mucho con él para este libro y hoy en la presentación, es que verdaderamente ese corte a las 12 de la noche, en negro en unas pantallas, en la carta de ajuste en otras,
fue un detonante definitivo. Yo no digo ni del 80, ni del 20, ni del 40. La huelga estaba montada, pero esa noche muchos españoles se fueron a la cama sabiendo que al día siguiente el paro era total y absoluto. El gobierno no se fue a la cama porque pasó toda la noche trabajando, sabiendo que eso era así y que había que afrontar ese momento de la mejor manera. Y yo, como le decía hoy a Jaime, fue una huelga importante para los sindicatos y los trabajadores, pero es verdad que ese día el gobierno reaccionó extraordinariamente bien. Desde ese momento a las 12 de la noche se dio toda la información y al día siguiente el presidente del gobierno sacó una nota que no le damos valor porque lo hemos oído muchas veces, pero es muy importante. ¿Qué decía la nota? Esta huelga, además hoy lo he enseñado en la presentación del libro, porque yo la guardo, porque era la portavoz, que la nota ponía, 1, esta huelga ha sido un duro golpe para el gobierno. 2, mañana lo explicaré en el Parlamento. 3, iniciamos la negociación con los sindicatos inmediatamente. Eso... Acuse de recibo, acuse de recibo. Pero no acuse de recibo, no. Entender que es una democracia, que hay diferentes posiciones y que uno lucha por lo que y hace unas posiciones en el gobierno, toma unas decisiones que cree que tiene que tomar. Cuando la confrontación llega a ese extremo, el gobierno se para, reconoce. No creo que haya habido ningún gobierno en la democracia que haya hecho un reconocimiento de esa naturaleza y con esa fuerza. Y eso ha sido muy bueno para los sindicatos, porque claro, fue un reconocimiento de la huelga, y fue bueno para el gobierno, porque yo quiero recordar que un año después ese gobierno ganó las elecciones en el 89, las volvió a ganar en el 93, y estuvo a punto, la perdió por 300.000 en el 96. Faltaban 8 años para el 96, Faltaban todavía. Bueno, lo que te quiero decir es que había un proyecto que se quebró en ese momento, que tuvo esa huelga, que es ya una leyenda, que ya no es que sea, es una leyenda, y eso es importante, pero tiene su luz y sus sombras. Sí, voy a saludar a Fernando Garea. Buenas noches, Fernando. Hola, Pepa, ¿cómo estás? Que tú estabas ya en Diario 16, como yo estaba en Radio Cadena Española en el año 88, o sea que tenemos memoria exacta de aquel apagón, de cómo interpretamos que con el apagón de Televisión Española realmente la huelga era muy difícil que no triunfara. Vosotros hicisteis huelga el día de antes, lo recordaba Jaime, ¿no? Sí, ese día nos salieron los periódicos y yo creo que fue muy seguido por la prensa. Es verdad que en ese momento las circunstancias son tan extrañas, en ese momento como que la prensa, normalmente la de derechas, la de izquierdas, digamos que veía con cierta simpatía una huelga que se producía contra un gobierno de mayoría absoluta del Partido Socialista, y eso hizo, además de las cosas que hemos oído, que triunfara la huelga, y además en Televisión Española en concreto, y hoy hemos hablado de eso, la presentación, mejor dicho, ha hablado Rosa Conde, también había sus discrepancias entre diferentes corrientes del Partido Socialista que gobernaba entonces. Rosa, imagino que es una pregunta que os habéis hecho muchas veces, porque es probablemente la huelga, tú dices, es una huelga histórica, es probablemente la huelga general de la democracia la más contundente. ¿Por qué a un gobierno socialista? Bueno, claro, nos lo hemos preguntado muchas veces, pero ¿por qué a un gobierno socialista? Porque hubo un detonante... Por las expectativas, que en realidad quizás, ¿no? El detonante fue una nadería, porque era el empleo juvenil, que era una ley que ni siquiera casi se había debatido todavía en el Congreso, ni siquiera en el gobierno y por supuesto no en el Congreso. El gobierno empezaba a tomar decisiones que, como yo le decía hoy a la ministra de Trabajo, decisiones que cuando uno está en el gobierno tiene que tomar y no siempre la sociedad las entiende. Yo le decía a ella, a ti te ha pasado, te va a pasar y te volverá a pasar.
Es decir, una cosa es el proyecto de país que uno tenga y las decisiones que tiene que tomar y el apoyo que ese proyecto tiene en los ciudadanos, y otra cosa es que cuando uno está en el gobierno, a veces, quizá a lo mejor porque no lo sabe explicar o quizá porque es difícil que se entienda, tiene que tomar decisiones. Ese gobierno, desde el 82 al 88 que se produce, tiene que tomar muchas decisiones que tienen que ver, unas muy positivas con políticas de bienestar, de derechos ciudadanos, algunas más restrictivas en relación con los derechos del trabajo, con la reconversión industrial, etcétera, etcétera. Yo creo que el caldo de cultivo estaba ahí. Tenemos poco tiempo, Rosa, tengo que ir despidiendo. Digamos que, Pepa, que aquello pasó, ya casi es una leyenda, es muy importante, y yo le decía hoy a los sindicatos y a Yolanda, en el libro de Jaime explica fenomenal cómo se montó esa huelga, pero yo creo que una huelga como esa no volverá a pasar, porque las condiciones económicas, sociales, políticas, tecnológicas de hoy no son las de entonces. Por suerte, esa huelga no debería de volver a pasar. Miren ustedes, yo soy sus ojos aquí. Tendrían que ver la cara de Jaime Martínez cuando Rosa Conde, ministra portavoz entonces, decía ahora, en este 2020, el motivo de la huelga era en realidad una anécdota, una tontería. Podíamos montar un debate ahora mismo aquí. Ay, sí. Podíamos reproducir, porque su cara y su gesto era de que no estaba de acuerdo con eso. Podríamos montarlo, pero nos tenemos que ir, y yo le agradezco mucho a todos. Rosa Conde, muchas gracias, un abrazo fuerte. Muchas gracias, Pepa, un abrazo a todos. Fernando Garea, un beso. Un beso, Pepa, adiós. Jaime Martínez, el corte en Radio Televisión Española se arrancó la huelga general 14 de 1988. Efectivamente una huelga histórica, y todos los pormenores del detonante. Déjame decir esto, el detonante para que todo el mundo entendiera que la huelga iba en serio fue ese corte que se cuenta aquí con muchísimos detalles históricos. Jaime, muchas gracias. Gracias a ti y a vosotros. Buenas noches.